Hitler y sus soldados adictos, la droga secreta que alimentó la máquina de guerra nazi. ¿Sabías que miles de soldados nazis combatieron bajo el efecto de metanfetaminas durante toda la Segunda Guerra Mundial? Una droga legal, distribuida masivamente por el Tercer Reich, convirtió a hombres comunes en máquinas de guerra sin miedo, sin sueño y sin moral. Esta es la historia jamás contada de cómo Hitler drogó a todo un ejército para conquistar Europa. Imagina combatir sin dormir durante 5 días seguidos, sin hambre, sin miedo, sintiendo que eres invencible. Eso era exactamente lo que sentían los soldados alemanes cuando consumían Pervitin, la metanfetamina oficial del ejército nazi. Pero esta aparente ventaja escondía un precio terrible que cambiaría el curso de la guerra y la vida de millones de personas. Bienvenidos a Batallas 3945. ¿Puede una simple pastilla convertir a un ser humano en un instrumento perfecto de destrucción? Antes de descubrirlo, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like a este video, compártelo con tus amigos y déjanos tu comentario. Ahora sí, comencemos esta perturbadora historia. En 1938, el químico alemán Fritz Hauschild desarrolló una tableta revolucionaria para los laboratorios Temmler, el Pervitin. Era metanfetamina pura en forma de píldora. Inicialmente se vendía sin receta médica como estimulante para trabajadores, estudiantes y amas de casa. Alemania entera se estaba volviendo adicta sin saberlo, preparando el terreno perfecto. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939, el alto mando alemán vio en el Pervitin la solución perfecta para sus planes de guerra relámpago. Los soldados necesitaban marchar días sin descanso, pilotos debían volar misiones nocturnas interminables, conductores de tanques cruzar Europa sin detenerse. La droga prometía crear el soldado perfecto. Entre abril y julio de 1940, durante la invasión de Francia y los Países Bajos, el ejército alemán distribuyó más de 35 millones de tabletas de Pervitin entre sus tropas. Esto significaba que cada soldado recibía múltiples dosis para consumo continuo. La Blitzkrieg no solo era una estrategia militar, era una invasión alimentada químicamente. Los soldados que consumían Pervitin describían sensaciones extraordinarias, euforia extrema, energía ilimitada, ausencia total de miedo y dolor. Podían marchar 50 kilómetros sin descanso, combatir durante días sin dormir, realizar tareas imposibles. Pero esta condición artificial tenía un lado oscuro que nadie anticipó completamente. La metanfetamina eliminaba el juicio moral y la empatía. Soldados bajo sus efectos se volvían extremadamente agresivos, temerarios hasta la locura, incapaces de sentir compasión. Esto facilitó la comisión de atrocidades, masacres y crímenes de guerra. La droga no solo potenciaba el cuerpo, también anulaba la conciencia humana. Los efectos secundarios eran devastadores: paranoia extrema, alucinaciones, ataques cardíacos, colapsos nerviosos. Soldados morían por sobredosis accidental. Otros perdían completamente la cordura en medio del combate. Muchos desarrollaban adicción severa, incapaces de funcionar sin la droga. El ejército estaba creando un ejército de adictos. La infantería no era la única consumidora. Los pilotos de la Luftwaffe recibían una versión modificada del Pervitin para resistir vuelos de más de 10 horas sin fatiga. Los bombarderos nocturnos dependían completamente de estas pastillas para mantener concentración y reflejos agudos durante misiones suicidas sobre territorio enemigo. Los tripulantes de submarinos U-Boot consumían Pervitin para soportar las condiciones claustrofóbicas y las largas patrullas submarinas. Conductores de tanques Panzer usaban la droga para mantenerse alerta durante ofensivas que duraban semanas. Las tropas de élite de las SS recibían dosis especiales para operaciones de alto riesgo y brutalidad extrema. Incluso algunos científicos y médicos militares consumían estas sustancias para trabajar jornadas interminables desarrollando nuevas armas. El Pervitin se había convertido en el combustible invisible de toda la maquinaria de guerra nazi. Desde el soldado raso hasta los altos mandos,
todos dependían químicamente del rendimiento artificial. Pero la historia más perturbadora involucra al propio Adolf Hitler. Su médico personal, Theodor Morell, lo trataba diariamente con inyecciones que contenían un cóctel explosivo de drogas, opiáceos, esteroides, vitaminas experimentales, hormonas animales y, según evidencias históricas, estimulantes similares a la metanfetamina. Entre 1941 y 1945, Hitler recibió más de 800 inyecciones diferentes de Morell. El Führer se volvió cada vez más paranoico, errático e irracional en sus decisiones militares. Sus famosos temblores, arrebatos violentos y decisiones estratégicas desastrosas podrían explicarse por años de abuso químico sistemático bajo supervisión médica. Documentos recuperados revelan que Morell administraba a Hitler sustancias llamadas Vitamultin y preparados con metanfetamina camuflada. El líder nazi que ordenaba la conquista de Europa estaba tomando decisiones críticas bajo efectos de múltiples drogas adictivas. La locura de los últimos años del Reich tenía también una explicación química. A medida que la guerra avanzaba, los efectos secundarios del uso masivo de Pervitin se hacían evidentes. Miles de soldados alemanes sufrían colapsos nerviosos completos. Los hospitales militares se llenaban de tropas con síntomas de adicción severa, temblores incontrolables, alucinaciones, psicosis, intentos de suicidio. En 1941, las autoridades médicas alemanas comenzaron a restringir oficialmente la distribución de Pervitin al reconocer su peligrosidad. Pero era demasiado tarde. Cientos de miles de soldados ya eran adictos. Muchos buscaban la droga desesperadamente. Algunos robaban suministros médicos. Otros compraban en mercados negros. La adicción masiva debilitó significativamente la efectividad del ejército alemán. Soldados que antes eran máquinas de combate ahora sufrían crisis de abstinencia en plena batalla. La moral se desplomó. El rendimiento disminuyó drásticamente. La droga que prometía la victoria estaba contribuyendo ahora a la derrota inevitable del Tercer Reich. Cartas de soldados alemanes a sus familias, recuperadas después de la guerra, revelan testimonios desgarradores. Muchos pedían desesperadamente que les enviaran más Pervitin desde casa. Otros describían la incapacidad de dormir sin la droga, el terror constante cuando no la tenían disponible, la dependencia total de las pastillas. Heinrich Böll, famoso escritor alemán que sirvió en la Wehrmacht, escribió cartas a su familia pidiendo envíos constantes de Pervitin. Estas cartas, publicadas décadas después, documentan la adicción generalizada entre tropas ordinarias. No era un secreto militar, era una epidemia abierta que todos conocían y aceptaban. Informes médicos militares clasificados, desclasificados en los años 2000, confirman que los altos mandos alemanes conocían perfectamente los efectos adictivos y los daños psicológicos del Pervitin. Sin embargo, decidieron continuar su distribución masiva porque consideraban que los beneficios tácticos inmediatos superaban los costos humanos a largo plazo. Aunque el uso nazi fue el más sistemático y masivo, otros ejércitos también experimentaron con estimulantes durante la Segunda Guerra Mundial. Los británicos distribuyeron anfetaminas a sus pilotos de la RAF. Los estadounidenses usaron benzedrina en el Pacífico. Los japoneses desarrollaron su propia metanfetamina llamada Filopón para pilotos kamikaze. Sin embargo, ningún otro país llegó a los niveles de distribución masiva y dependencia total que alcanzó Alemania con el Pervitin. La diferencia era de escala y sistematización. Mientras otros ejércitos usaban estimulantes selectivamente para casos específicos, los nazis habían drogado literalmente a toda su maquinaria de guerra. Esta diferencia explica parcialmente por qué el colapso final del ejército alemán fue tan catastrófico. No solo enfrentaban superioridad numérica enemiga, también lidiaban con una crisis de adicción masiva que afectaba desde el soldado común hasta el liderazgo supremo. Era un ejército químicamente dependiente enfrentando la realidad. El uso de metanfetaminas por los nazis revela una verdad perturbadora sobre la guerra moderna.
la disposición de sacrificar la humanidad misma en nombre de la victoria. No solo destruyeron cuerpos en campos de batalla, sino también mentes mediante manipulación química sistemática. Crearon soldados sin conciencia, sin empatía, sin humanidad. Las atrocidades cometidas durante el Holocausto, las masacres de civiles, los crímenes de guerra sistemáticos, todos estos horrores fueron facilitados parcialmente por soldados que operaban bajo efectos de drogas que anulaban su juicio moral. La química sirvió como cómplice silencioso del genocidio y la destrucción masiva. Hoy esta historia nos recuerda los peligros de manipular químicamente la condición humana con fines bélicos o políticos. El experimento nazi con metanfetaminas demuestra que la tecnología sin ética, el poder sin límites morales y la ciencia al servicio de ideologías extremas pueden crear monstruosidades impensables. El pervitin y la adicción masiva del ejército nazi representan uno de los capítulos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Una guerra alimentada no solo por odio e ideología, sino también por manipulación química de millones de seres humanos. Una lección histórica sobre hasta dónde puede llegar la deshumanización cuando se combina fanatismo con ciencia. Los laboratorios Temmler en Berlín operaban 24 horas produciendo pervitin. Fábricas enteras fueron reconvertidas para manufacturar millones de tabletas diarias. La producción alcanzó niveles industriales nunca vistos. Más de 200 millones de dosis fabricadas entre 1939 y 1945. Era la droga legal más producida en la historia alemana, superando cualquier medicamento legítimo. El empaque era engañosamente inocente. Cajas pequeñas con diseño médico profesional que ocultaban su verdadera naturaleza adictiva. Las tabletas venían en presentaciones de chocolate para pilotos, versiones masticables para infantería y ampollas inyectables para casos de emergencia. Una diversificación de producto diseñada para cada necesidad militar específica. Antes de la guerra, el pervitin se vendía libremente con campañas publicitarias masivas. Anuncios en periódicos prometían energía ilimitada para el trabajo y solución al cansancio moderno. Amas de casa lo usaban para limpiar, estudiantes para exámenes, trabajadores para turnos extras. La sociedad alemana estaba siendo preparada químicamente sin comprenderlo. Incluso existían marcas de chocolates y dulces con pervitin incorporado, vendidos en farmacias comunes como productos de consumo diario. Madres compraban estos chocolates para sus hijos estudiantes. Nadie advertía sobre adicción o peligros. El gobierno nazi permitía esta comercialización masiva mientras planificaba secretamente su uso militar total. Durante la invasión de la Unión Soviética en 1941, el pervitin fue crucial para la Operación Barbarroja. 3 millones de soldados alemanes avanzaron por territorio ruso consumiendo tabletas regularmente. Las tropas marchaban sin descanso bajo calor extremo del verano, luego bajo el frío mortal del invierno. La droga mantenía cuerpos funcionando cuando deberían colapsar. Pero el invierno ruso de 1941 reveló los límites del pervitin. Soldados drogados no sentían el frío extremo adecuadamente, sufriendo congelaciones severas sin notarlo. Miles perdieron dedos, manos y pies por no reconocer las señales de hipotermia. La droga que prometía invencibilidad estaba causando mutilaciones masivas por insensibilidad al peligro real. El doctor Otto Ranke, director del Instituto de Fisiología General y de Defensa de Berlín, fue el principal promotor científico del pervitin militar. Ranke realizó estudios donde estudiantes universitarios marchaban hasta el colapso bajo efectos de la droga. Sus informes entusiastas convencieron al alto mando de adoptar la metanfetamina masivamente para todas las fuerzas armadas. Ranke escribió: "El pervitin puede mantener la capacidad de combate incluso después de agotamiento extremo". Sin embargo, sus propios reportes también documentaban colapsos cardíacos, crisis nerviosas y adicción severa. Aún así, presionó para expandir su uso. La ambición científica y política superaba cualquier consideración ética sobre consecuencias humanas devastadoras. Los pilotos de cazas Me-109 y Fv-190
recibían dosis especialmente concentradas de Pervitin antes de misiones de combate aéreo. Volando a 10.000 metros de altura, enfrentando temperaturas bajo cero y combates que duraban horas, la droga era su único aliado contra el agotamiento. Pero también causaba errores de juicio fatales y accidentes inexplicables en pleno vuelo. Registros de la Luftwaffe muestran que varios accidentes aéreos inexplicables fueron causados por pilotos bajo efectos extremos de metanfetamina, alucinaciones en vuelo, decisiones irracionales, incapacidad para evaluar distancias correctamente. Algunos pilotos estrellaban sus aviones contra el suelo creyendo estar aterrizando normalmente. La droga mataba tanto como el enemigo. Las tripulaciones de tanques Panzer IV y Tiger consumían Pervitin durante ofensivas prolongadas. Encerrados en espacios claustrofóbicos, operando maquinaria pesada bajo estrés extremo, necesitaban mantenerse alerta constantemente. Las batallas de tanques podían durar 48 horas sin interrupción. La droga permitía esta resistencia sobrehumana, pero con precio terrible. Comandantes de tanques reportaban que después de batallas prolongadas bajo Pervitin, sus tripulaciones sufrían colapsos completos. Hombres que habían combatido heroicamente durante días caían inconscientes apenas terminaba el efecto. Algunos nunca se recuperaban mentalmente, quedando permanentemente dañados psicológicamente por el abuso químico combinado con trauma de combate. Las Waffen-SS, tropas de élite del régimen nazi, recibían las dosis más altas y las versiones más potentes de Pervitin. Estas unidades eran responsables de las peores atrocidades, masacres de civiles, ejecuciones masivas, crímenes contra la humanidad. La combinación de ideología extremista y alteración química creaba soldados completamente deshumanizados. Sobrevivientes de masacres perpetradas por las SS describían soldados con ojos de loco, comportamiento errático e irracional, violencia extrema sin provocación. Estas descripciones coinciden perfectamente con efectos de intoxicación severa por metanfetaminas, paranoia aguda, agresividad descontrolada, pérdida total de empatía humana. La droga facilitaba monstruosidades. Cuando las autoridades restringieron el Pervitin en 1941, surgió inmediatamente un mercado negro masivo. Soldados vendían sus raciones, médicos desviaban suministros, farmacias ilegales producían versiones falsificadas. El precio de una tableta en el mercado negro podía equivaler a una semana de salario. La adicción creaba una economía subterránea de desesperación. Documentos de la Gestapo revelan que incluso investigaron redes de tráfico de Pervitin dentro del propio ejército. Oficiales corruptos robaban cargamentos completos para reventa. Médicos militares falsificaban recetas. La adicción había creado un sistema de corrupción que minaba la disciplina militar desde adentro. El Reich combatía enemigos externos e internos simultáneamente. La cara más oscura. Médicos nazis realizaron experimentos con metanfetaminas en prisioneros de campos de concentración. En Sachsenhausen y Dachau, víctimas fueron forzadas a consumir dosis extremas para probar resistencia humana. Estos experimentos criminales buscaban determinar límites máximos de dosificación para soldados. Las víctimas morían en agonía o quedaban permanentemente dañadas. Estos crímenes médicos fueron juzgados en los juicios de Nuremberg después de la guerra. Médicos nazis enfrentaron acusaciones por experimentación inhumana con drogas. Sin embargo, muchos aspectos del programa de Pervitin nunca fueron completamente investigados. La escala masiva del abuso químico militar quedó parcialmente oculta en el caos de posguerra y la Guerra Fría. En 1945, durante la defensa final de Berlín, soldados nazis consumían cualquier droga disponible en actos de desesperación. Mezclaban Pervitin con alcohol, morfina y otras sustancias en combinaciones letales. El Volkssturm, milicia de ancianos y niños defendiendo la capital, también recibía metanfetaminas. El Reich moribundo drogaba hasta a sus últimos defensores infantiles. Cuando las tropas soviéticas capturaron Berlín, encontraron almacenes enteros llenos de Pervitin y otras drogas médicas.
también descubrieron miles de soldados alemanes en estado de adicción severa, incapaces de funcionar sin las drogas. Muchos prisioneros de guerra sufrieron crisis de abstinencia mortales en cautiverio. El ejército adicto enfrentaba ahora la realidad química brutal. Después de la rendición alemana, la adicción a metanfetaminas se convirtió en epidemia civil. Millones de veteranos regresaban a casa químicamente dependientes. No había tratamiento disponible, no existía comprensión médica adecuada. Familias enfrentaban el regreso de soldados destruidos no solo por trauma de guerra, sino también por adicción severa a drogas militares. La Alemania ocupada enfrentaba crisis de salud pública sin precedentes, hospitales colapsados con casos de adicción, crimen organizado traficando reservas robadas de Pervitin, suicidios de veteranos incapaces de superar la dependencia. Las potencias ocupantes debieron implementar programas de desintoxicación masiva. La guerra química interna continuaba años después del armisticio. Testimonios de esposas e hijos revelan el horror doméstico de la adicción a Pervitin. Soldados que regresaban como extraños violentos, incapaces de dormir, sufriendo alucinaciones constantes. Padres que aterrorizaban a sus familias con comportamiento errático. Hombres que habían sido buenos esposos y padres transformados en desconocidos peligrosos por años de abuso químico forzado. Organizaciones de ayuda reportaron miles de casos de violencia doméstica relacionada con adicción a metanfetaminas en veteranos, divorcios masivos, niños traumatizados, familias destruidas no por bombas, sino por las drogas que el propio Estado había suministrado a sus soldados. El precio humano del Pervitin se extendía mucho más allá de los campos de batalla. En las décadas siguientes, investigadores médicos estudiaron exhaustivamente los efectos del uso masivo de Pervitin. Descubrieron daño cerebral permanente en miles de veteranos, alteraciones psiquiátricas irreversibles, deterioro cognitivo prematuro. La metanfetamina había causado una generación entera de alemanes con secuelas neurológicas de por vida, un legado invisible de la guerra. Estudios longitudinales siguieron a exsoldados durante décadas. Los resultados eran devastadores. Tasas de demencia prematura 4 veces superiores, incidencia de Parkinson significativamente elevada, expectativa de vida reducida en promedio 15 años. El Pervitin había robado no solo la juventud de estos hombres, sino también su vejez, un genocidio silencioso contra los propios soldados alemanes. El Pervitin era químicamente idéntico a la metanfetamina moderna conocida como crystal meth, una de las drogas más destructivas de la actualidad. La diferencia, en la Alemania nazi, era producida industrialmente por el Estado y distribuida masivamente con aprobación oficial. Lo que hoy consideramos una epidemia criminal, entonces era política militar oficial respaldada por médicos y científicos. Esta comparación histórica revela la hipocresía de estados que condenan drogas mientras desarrollan versiones militares de las mismas sustancias. Anfetaminas militares siguen siendo usadas por algunos ejércitos modernos, aunque con más restricciones. La lección del Pervitin nazi no fue completamente aprendida. La tentación de químicamente mejorar soldados continúa tentando a autoridades militares globalmente. Durante décadas después de la guerra, Alemania Occidental minimizó o negó la escala del uso de Pervitin. Documentos fueron clasificados, testimonios ignorados, investigaciones bloqueadas. Admitir que millones de soldados habían combatido drogados cuestionaba narrativas heroicas de posguerra. La verdad completa solo emergió cuando archivos fueron desclasificados en los años 2000. El autor alemán Norman Ohler publicó en 2015 Blitzed, Drogas en el Tercer Reich, exponen finalmente la magnitud completa del uso nazi de metanfetaminas. Su investigación causó controversia internacional al revelar documentos inéditos. El libro destapó una conspiración de silencio que había durado 70 años, protegiendo reputaciones y evitando responsabilidades históricas incómodas. A pesar de la evidencia histórica devastadora, algunos ejércitos modernos continúan experimentando con mejoramiento químico de soldados.
modafinil, metilfenidato y otras drogas estimulantes son probadas secretamente en fuerzas especiales. La ética médica militar permanece en zona gris. El fantasma del Pervitin acecha decisiones contemporáneas sobre límites del rendimiento humano químicamente asistido. Organizaciones de derechos humanos denuncian que algunos conflictos actuales involucran uso de drogas en combatientes. Grupos armados usan metanfetaminas para crear supersoldados desechables. La historia se repite en diferentes contextos. Niños soldados drogados en África, milicias en Medio Oriente consumiendo estimulantes. El Pervitin nazi estableció un precedente obscuro que continúa replicándose globalmente. Millones de soldados alemanes fueron víctimas de su propio Estado, drogados sistemáticamente sin consentimiento informado. Jóvenes de 18 años recibían metanfetaminas presentadas como vitaminas militares. No había advertencias sobre adicción, no existía opción de negarse. Estos hombres fueron simultáneamente perpetradores de guerra y víctimas de abuso médico institucionalizado. Esta dualidad complica el juicio histórico. ¿Hasta qué punto soldados actuando bajo influencia química masiva son responsables de sus acciones? No absuelve crímenes, pero añade contexto perturbador. La manipulación química era otra herramienta de control totalitario, convirtiendo ciudadanos en instrumentos químicamente alterados del Estado, una dimensión adicional del horror nazi raramente discutida. La historia del Pervitin nazi ha inspirado películas, documentales y series de televisión. Productions como Babylon Berlin y documentales de History Channel han explorado este aspecto oscuro de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, muchas representaciones suavizan la realidad o la sensacionalizan. El equilibrio entre educar y explotar permanece difícil en la cultura popular contemporánea. Museos de historia militar en Alemania ahora incluyen exhibiciones sobre Pervitin, mostrando tabletas originales, documentos y testimonios. Estas exhibiciones enfrentan desafío delicado: educar sin glorificar, informar sin minimizar. La memoria histórica debe incluir este capítulo incómodo para comprender completamente la maquinaria de guerra nazi en su dimensión química y psicológica completa. Investigaciones recientes sugieren que el uso masivo de metanfetaminas pudo haber tenido efectos epigenéticos transmitidos a generaciones posteriores. Hijos de veteranos adictos a Pervitin muestran tasas más altas de problemas neurológicos y psiquiátricos. Aunque controversial, esta investigación sugiere que el legado del Pervitin podría extenderse genéticamente más allá de quienes lo consumieron directamente. Si confirmado, significaría que el Pervitin nazi afectó no solo a millones de soldados directamente, sino potencialmente a sus descendientes durante generaciones. Un crimen que se extiende temporalmente, afectando bisnietos de quienes nunca supieron que fueron drogados. La magnitud completa del daño causado aún está siendo descubierta por la ciencia moderna 70 años después. El caso del Pervitin plantea preguntas éticas urgentes para el presente. ¿Dónde están los límites del mejoramiento humano farmacológico? ¿Es ético drogar soldados incluso con su consentimiento bajo jerarquía militar? ¿Quién asume responsabilidad por consecuencias a largo plazo? Estas preguntas no son históricas, son actuales con estimulantes militares, drogas de rendimiento deportivo, nootrópicos. La historia del Pervitin nos advierte sobre pendientes resbaladizas en la búsqueda de soldados mejorados. Lo que comienza como ventaja táctica termina en desastre humanitario. La tecnología farmacológica avanza rápidamente, la sabiduría ética no tanto. Recordar el Pervitin es crucial para evitar repetir errores catastróficos en nombre de ventajas militares temporales. La historia del Pervitin revela una dimensión perturbadora de la Segunda Guerra Mundial raramente discutida. Una guerra no solo de tanques y bombas, sino también de manipulación química masiva. Millones de soldados alemanes combatieron bajo efectos de metanfetaminas, alterando fundamentalmente la naturaleza del conflicto. Esta verdad incómoda nos obliga a reexaminar narrativas históricas simplificadas.
Desde niños soldados drogados defendiendo Berlín hasta el propio Hitler inyectándose sustancias misteriosas, el Tercer Reich fue literalmente un régimen drogado desde la cúpula hasta la base. Esta realidad química explica parcialmente la locura, la crueldad extrema y el colapso final. El Pervitin no causó el nazismo, pero definitivamente lo potenció y lo radicalizó químicamente. Esta es una historia que debemos recordar para nunca repetirla. Si este video te impactó tanto como a nosotros investigarlo, suscríbete a Batallas 3945, activa la campanita para no perderte ningún episodio, dale like, comparte con tus amigos y familiares que valoran la historia real, y déjanos tu comentario. ¿Conocías esta verdad sobre el ejército nazi? ¿Qué te pareció más impactante? Nos leemos abajo. Hasta el próximo video. Batallas 3945